Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de la censura literaria, porque aparentemente esto es 1940. Comenzamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por los likes, por darle play a este capítulo, pero por los likes, por los comentarios, por los shares, por las estrellitas y por estar conmigo otro capítulo más, escuchando cualquier cosa que tenga que decir. Y bueno, te voy a ser muy honesta, esta semana venía con un capítulo sobre Uber, pero la verdad es que estaba medio aburrido, no te voy a mentir. No le encontraba como muchos pies ni cabezas, pero pues leyendo ahí como, leyendo las noticias, estaba scrolleando Twitter y me encontré con esta noticia de que habían editado los libros de James Bond. Lo primero que me dije fue, ¿quién carajos lee a James Bond en estos días? Pero bueno, al parecer, con el pretexto de que en abril se cumplen 70 años del primer libro, que es Casino Royale, pues van a relanzar como todas las obras de Ian Fleming, que es el escritor del Agente 007. El asunto, y lo que llamó la atención de todo el mundo, es que la editorial que tiene los derechos de estos libros, que se llama Ian Fleming Publications, trabajó junto con lectores sensibles para reeditar o reescribir un poco las obras originales. Esto con la finalidad de que fueran menos racistas y menos misóginas y que fueran como mucho más cercanas a la realidad que hoy estamos viviendo y que se sintieran un poco más diversas. Entonces dije, ok, sí voy a hablar de esto. Entonces dejé Uber a un lado y pues hoy vengo a platicarte justamente de esto. Y vamos por partes. Te voy a contar un poquito las ediciones que hicieron. Evidentemente no tengo todas, pero las que retomaron los medios, que me imagino que son las que compartió la editorial al dar esta noticia. En Live and Let Die tiene una descripción sobre los africanos que decía más o menos así. Son muchachos bastante respetuosos de la ley, excepto cuando han bebido demasiado. Y lo cambiaron por, son muchachos bastante respetuosos de la ley, debía haber pensado. Digo, el debía haber pensado debe tener ahí como un contexto después, pero al parecer es ofensivo relacionar a los africanos con el alcohol. Pero el que me dio risa, el que sí me dio risa, fue este. Este es James Bond entrando a un striptease. Bueno, a un striptease club, no que él se fuera a desvestir, ¿sabes? O sea, entra a uno de estos clubs de nudistas. Y dice así: Bond podía oír al público jadeando y gruñendo como cerdos en el abrevadero. Y lo cambiaron por: Bond podía sentir la tensión eléctrica en la habitación. Y me dio risa porque no entendí si lo hicieron para que no se ofenda la gente que va a estos clubs o para que no se ofendan los cerdos. Porque la verdad es que no encontré mucho sentido, sobre todo cuando te cuentan que sí se quedó en el libro. Se quedó la homosexualidad descrita como discapacidad obstinada y esta frase que ni siquiera entiendo en qué contexto puede estar, pero dice dulce sabor a violación. O sea, la misoginia y la homofobia ahí están, no hay bronca. Eso sí, todos los libros van a tener el disclaimer. Este libro fue escrito en una época en que los términos y actitudes que los lectores modernos podrían considerar ofensivos eran comunes. Y así, ¿no? Entonces, pues de ahí como que fui rascando. En realidad empecé como a rascarle porque quería saber quiénes eran estos lectores sensibles. Y de ahí me encontré con que James Bond no ha sido el único que fue manoseado por estos grupos. Resulta que la editorial Puffin
contrató a una organización que se llama Inclusive Minds. Ellos se dedican a reeditar y reescribir y acompañar a los escritores y editoriales de libros infantiles justamente para reflejar esta nueva diversidad e inclusión que estamos viviendo. Entonces, esta editorial Editorial Puffin junto con Inclusive Minds, pues revisitaron la obra de un escritor que se llama Roald Dahl. Por cierto, todo esto está pasando ahorita en el Reino Unido. Como sabes, el 007 es british. También este autor, Roald Dahl. Y a él lo conocemos principalmente por Charlie y la fábrica de chocolates y por Matilda. ¿Ok? Entonces, ¿qué le cambiaron al señor Dahl? Bueno, en Charlie y la fábrica de chocolates, Augustus, que es este niño regordete, ya no es gordo. O sea, ya no es descrito como gordo, ahora es descrito como enorme. Y los Zumpalumpas, esta me encanta, los Zumpalumpas ya no son descritos como hombres, ya son descritos como personas. O sea, no tienen género, puede haber Umpalumpas mujeres. Eso me parece un gran avance para el feminismo. Este señor Dahl tiene otro libro que se llama The Tweets, que aquí no es muy famoso, o por lo menos a mí no me sonó. Digo, tampoco tengo hijos, entonces a lo mejor alguien con niños sí ubica perfectamente la obra de este señor, pero me llamó la atención porque también la señora de Tweets es un matrimonio, por lo que entendí. La señora la describen como fea y bestial, y la nueva edición solo la va a describir como bestial. Entonces, así quedó. Además de Roald Dahl, también editaron a una escritora también de cuentos infantiles que se llama Enid Blyton. Ella se va un poco más atrás. El señor Dahl, todos sus cuentos van como por ahí de los 60s, los 80s. Esta señora, Enid Blyton, estaba escribiendo como en los 30s, los 40s, ¿no? Entonces es todavía más atrás. Dos de sus libros más famosos son Los Cinco y Torres de Mallory. Y pues lo que decían las notas es que, por ejemplo, ella usaba mucho la palabra queer para referirse a algo raro. Ya no, porque actualmente ese término es utilizado por la comunidad LGBT más. Entonces cambiaron ese término por raro. Eso sí, las editoriales, tanto la de James Bond como la de el autor de Charlie y la fábrica de chocolates, dicen que la esencia de la obra permanece en ambos casos. La verdad es que no supe si estos de Inclusive Minds también le metieron mano a James Bond, porque como te digo, solo trabajan con libros infantiles, pero no supe bien quién estuvo detrás de la edición del Agente 007. Como no encontré eso, pues me concentré en Inclusive Minds. ¿Quiénes son o de dónde sale este grupo? Resulta que ellos ya tienen 10 años de haberse fundado. Se fundaron en el 2013. Y es una organización que, y esto viene en su sitio tal cual, trabaja con el mundo de los libros infantiles para apoyarlos en una representación auténtica, principalmente conectando a aquellos en la industria con aquellos que han vivido la experiencia de cualquiera o múltiples facetas de la diversidad. Tienen embajadores, consultores y aparte te entrenan para ser una sensitive mind. Estos embajadores o estos consultores pues trabajan directamente con las editoriales y con los autores, ya sea, porque eso sí, no solo trabajan con libros o con autores ya publicados, sino con gente que está trabajando en sus libros, ¿no? Entonces la idea es que los libros que se están publicando ahora en el Reino Unido y que están enfocados hacia los niños, pues tengan una visión mucho más diversa, de acuerdo al trabajo que está haciendo Inclusive Minds. Trabajan
a través de donaciones o viven de donaciones, pero también cobran. Y, por ejemplo, un embajador puede cobrarte desde las 200 libras, que son 4,300 pesos, a 400 libras, que son más o menos 8,700 pesos. O sea, pues también para ellos es un negocio. Por supuesto que dicen que el dinero pues es para el traslado del embajador y todo eso, pero pues me parece un gran negocio estar trabajando directamente con las editoriales para cambiar 3 palabras y cobrar esto, ¿no? El costo del embajador, por si te interesa, depende de si solo quieres que editen algunos capítulos, de si la obra ya está terminada, también se meten con las ilustraciones, o sea, el chiste es que todo sea friendly para todos, sea lo que eso sea. Y pues hasta aquí mi reporte de esto. ¿Por qué debe preocuparnos? ¿O qué fue lo primero que a mí me preocupó? Es que no me importa cómo le llamen, esto es censura. No importa si la obra es buena, no importa si el autor era racista, misógino, nazi, lo que quieras. Creo que cualquier obra literaria es parte de nuestra historia como humanidad. Y en el momento en el que pueden callar a uno, pueden callar a todos los demás. Y hoy, pues los que tienen la agenda son los progresistas y los que tienen el micrófono son ellos. Y ellos están en control, estoy usando comillas, si solo me estás escuchando, de, de lo que se dice y de cómo se dice. Y están como amplificando su voz de una manera que están callando todas las demás. Y eso es súper peligroso porque nos guste o no, la libertad de expresión es para todos lados, para el más conservador y para el más liberal. Y podemos o no estar de acuerdo, pero parte de este derecho que tenemos de expresarnos es respetar a los demás. Y ahorita tú me dirás, Bren, es James Bond. Nadie lee James Bond. Y son cuentos infantiles que aquí no aplican o no, realmente no crecimos con ellos o vimos la película. Por cierto, levante la mano a quien no le gustó Charlie y la fábrica de chocolates. Ya. Por favor, no me peguen, pero no me gustó. Sí, son pequeñas cosas y son pequeños cambios, ¿no? Son a lo mejor muy sutiles y puede que ahorita no tengan cierta importancia, pero de nuevo, esto se está amplificando y este tipo de grupos no creo que sea el único que existe en el mundo, no creo que su intención sea quedarse en Reino Unido y no creo que su intención sea quedarse con estas pequeñas cositas que más que estar siendo un impulso a la diversidad y más que esté ayudando a los niños, a mí me parece que los está adoctrinando. No le puedes imponer a un niño la manera en la que tiene que percibir el mundo. El mundo es lo que es. Y la palabra feo significa feo. Y la palabra gordo significa gordo. Y son adjetivos que le ponemos a la gente y a las cosas y al arte. ¿Cómo vas a crear niños con criterio propio si desde pequeñitos los estás adoctrinando con el tipo de lenguaje que le muestras en un cuento infantil? Me parece súper importante. Y realmente no combates nada, porque el mundo es como es. Y si hoy les quitas la palabra feo y se las cambias por enorme, en 50 años la palabra enorme va a ser la manera en la que se van a burlar de otros niños, ¿no? Porque los niños son crueles. Pero bueno, ese es otro tema. Lo de la crueldad de los niños. Lo de la palabra enorme, al rato van a decir que es igual que el capítulo pasado que te decía
con la gente del movimiento gordo que no utilizan la palabra obesidad porque es ofensiva y es se me acaba de ir el término, pero, ¿sabes? Es, despectiva, dicen que es despectiva. En 50 años, ¿qué? ¿Van a reescribir el libro para quitarle la palabra enorme porque ya se volvió despectiva? Entonces, no creo que que el lenguaje funcione así, perdón. Em, También me parece muy peligroso que estén empezando a suavizar los libros para no ofender a todo el mundo, porque en mi cabeza, que siempre es pesimista y se va como para el otro lado, imagínate cuando empiecen a editar libros de historia, cuando de repente digan que los libros de la Segunda Guerra Mundial pueden ofender a los judíos, entonces hay que cambiarlos, hay que suavizar la historia, hay que quitar los episodios crudos. ¿Cómo cómo vamos a recordar? ¿Cómo vamos a mantener el dolor que tenemos como humanidad por ese hecho que fue súper cruel y que fue súper sanguinario y que la única razón por la que conectamos todos como seres humanos con la historia del Holocausto es porque es cruda y porque así nos la han mostrado, porque de otra manera no tendría el impacto que tiene, desafortunadamente, y así es como la vamos a mantener. Es la historia y la historia no se puede borrar. Y para mí, el hecho de que empiecen a editar libros nada más con el pretexto de vamos a proteger la sensibilidad de la gente, me saca roña, o así, no sé, no creo que sea el mejor camino. Em, Entre los links que te voy a dejar ahí abajo, hay una conversación muy interesante entre 3 escritoras latinoamericanas. Es una charla que publicó El País. Las 3 tienen este debate sobre la cultura de la cancelación en la literatura, y una de ellas, Ariana Harwicz, que es argentina, dijo algo súper poderoso y que me parece que resume un poco todo esto. Ella dice: "El arte no es una ONG. Estoy de acuerdo con la justicia social, estoy de acuerdo en que hay que tener conciencia social, en que estamos aburguesados, en que es una catástrofe el neoliberalismo, solo que no le adjudico al arte el poder de hacer justicia o tener misiones humanitarias". ¡Pum! Así dije, claro, es que es eso. O sea, el arte tiene que ser incómodo, tiene que moverte, tiene porque justo el arte va de la mano con muchos movimientos sociales, o muchos movimientos sociales van de la mano con el arte, con la música, con la cultura, con el teatro, con el cine, con los libros. Entonces, tiene que ser incómodo, tiene que utilizar un lenguaje crudo, tiene que indignar, tiene que mover emociones. Si te parece todo bonito y todo maravilloso y todos nos tomamos de la mano, entonces, ¿en dónde está el trabajo del arte? Y yo sé que estamos hablando de libros infantiles, pero me preocupa que esto escale a cosas mucho más grandes, y cuando nos demos cuenta, esta onda, este movimiento progresista habrá se habrá comido las opiniones de todo el mundo, o porque a ellos no les gustan, o porque a ellos les incomoda, o porque no va de la mano con su agenda. Em, Hasta me dio calor. Afortunadamente, en México, no ha pasado algo de esta manera. Sí ha habido intentos, hace unos años cuando intentaron cancelar la portada de Molotov de En donde jugarán las niñas, o incluso por ahí encontré notas hablando del racismo de Gabilondo Soler, de Cricri. Em, pero aún así, el caso más cercano en esta época que yo encontré fue en el 2001, en donde Carlos Abascal, que era secretario del Trabajo, cachó a su hija de secundaria leyendo Aura, de Carlos Fuentes. Aura fue publicada en 1962. Y el señor dijo que era una
lectura demasiado fuerte para niños de secundaria hizo que corrieran a la maestra de su hija e intentó censurar al libro. No pasó a mayores y lo que cuenta Carlos Fuentes, lo dijo en una entrevista años después, es que por esas fechas su libro pues revivió y de repente se empezaron a vender más de 20,000 copias a la semana, lo cual para él y para su editor pues fue más un ¡woohoo! Que cualquier otra cosa. Afortunadamente no hubo presiones para que de verdad quitaran el libro de las tiendas o se dejara de enseñar en las escuelas, ¿no? Afortunadamente. Pero al paso que vamos, agárrense. Entonces, ¿con qué me quedo? Yo creo que sí se vale revisar la obra literaria o la obra artística de cualquier persona. Se vale revisarla, analizarla, criticarla, explorarla desde su contexto, pero nunca modificarla y nunca censurarla, porque entonces pierde el valor que tiene a nivel histórico y a nivel de huella que dejamos como seres humanos, de lo bueno o malo que hemos hecho en esta tierra. También creo que el arte fomenta el pensamiento crítico y ayuda a que las personas tengan un criterio propio. Y es lo que nos hace falta en estas nuevas generaciones, en donde todo es colectividad y en donde todo es pertenecer. Entonces se pierde un poco la individualidad del pensamiento y me parece que eso es como parte de lo bonito de que exista el arte todavía y de que exista la libertad de expresión. Punto. Y por último, pues borrar las palabras no borra la realidad. Como te decía, les quitas a los niños la palabra feo, van a encontrar otro adjetivo si quieren referirse a una persona que no les parece bonita, porque la belleza es subjetiva y eso es algo que también aprendemos del arte. No podemos quitarle a los niños vocabulario, no podemos ponerles solo palabras amables, porque lo único que va a pasar es que se inventen nuevas y no veo el caso. Ya existe feo, ya existe gordo, usémoslas. Ahora, también esto me confunde. En el capítulo pasado que hablábamos del movimiento activista gordo, ellos se apropiaron de la palabra gordo. Entonces, ¿por qué la quitan del libro? Es una forma de describir a una persona. No lo entiendo. Pero bueno, hasta aquí. Ahora sí, todo lo que tenía que decir. Puedes o no puedes estar de acuerdo conmigo y en los comentarios pues está bienvenida tu opinión o es bienvenida tu opinión. También me puedes escribir en Instagram, estoy como Cada Día Más Tonta Podcast. Aquí, si me estás viendo en YouTube, te puedes suscribir, por favor, puedes activar la campanita, si no, estoy aquí los jueves y seguramente te apareceré en tu feed hasta que me veas. Si me estás escuchando o viendo en Spotify, pues tus estrellitas también son bienvenidas. Puedes compartirme en cualquiera de mis formatos y pues nada, la verdad es que no sé si la próxima semana voy a regresar con el tema de Uber. Si regreso con el tema de Uber es que encontré un lado divertido, así que no vayas a decir, oh, es el de Uber, adiós. No, sí le das play, por favor. Y ya, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.